Primero los felicito a mis alumnos por este frío y se han animado a venir, así que esperemos que también haya calorcito espiritual en todo lo que vamos a ver. Y les preparé un breve resumen para que no quede descolgada la enseñanza de hoy, porque viene ligada a un llamado a la santidad. Más o menos le preparé este llamado a la santidad, empezó en 1 Pedro 13, 1:13, ¿no? Y decía, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y desde ese versículo hasta el capítulo 2, versículo 3, que es el que vamos a estar viendo ahora, Pedro encara este tema de que los hijos de Dios deben mostrar que son diferentes a través de una vida que conviva con lo que ellos creen, ¿no? Entonces, en el 13 al 17, yo les puse un llamado a la santidad según el carácter de Dios, o sea, tenemos que imitar a Jesús. ¿En qué? En esperanza, en santidad y en honra. Son todas cosas que ya hemos visto, pero una de las cosas que Pedro les recomienda a los seguidores de Jesús es que nunca pierdan la esperanza, que vivan en santidad. No está ahí en el apunte, no, estoy haciendo un repaso. Y en honra, ¿no? Ya que es Dios el que nos honra haciéndonos sus hijos, nosotros lo debemos honrar a Dios con nuestro comportamiento. También un llamado a la santidad alcanzada a un gran costo, y se acuerdan que estuvimos viendo cómo fuimos rescatados, cómo fuimos redimidos, de esa vana manera de vivir que los cristianos tenían antes de conocer a Jesús, y ahora son rescatados a un costo muy grande, que era la preciosa sangre de Cristo, y estudiamos, ¿no es cierto?, lo que significa el tema de que Cristo derramó su sangre por amor a nosotros. Entonces no podemos volver a esa manera de vivir antigua, sino que tenemos que, en base a lo que el Señor pagó por nosotros, ese llamado de santidad tiene que ser una respuesta de obediencia de parte nuestra. El punto 3 es un llamado a la santidad demostrada en el amor fraternal, que eso es lo que deben haber visto ustedes, del 22 al 25 de la clase pasada. Se dice que habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿No? Qué hermoso ese texto que ustedes estudiaron la clase pasada. Amar a los hermanos, amarnos entre nosotros genuinamente, entrañablemente, que vimos que quería decir de todo corazón, ¿no? Estirar al máximo, ¿no? Un músculo, es decir, me doy mucho más allá, me estiro en mi darme amor, mi darme hacia el otro. Y ¿quién lo produce eso? No lo produce lo humano, sino es el Espíritu Santo, el que produce en nosotros ese amor, ¿no? Porque dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y así llegamos a la última parte de este llamado a la santidad de Pedro, que está demostrada por la transformación moral. Eso sí, estamos ahí ya en la página 81. Y con esto cerramos este llamado que empezó en el capítulo 1, versículo 13. Podemos volver a leer estos versículos. ¿Quién quiere leer los primeros 3 versículos del capítulo 2? Lo vamos a volver a leer. Yo lo leo. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. Muy bien. Me sirve un poquito de café. Ahí está.
ahí tenemos entonces este llamado último, que a ser santos, pero como dice acá, a través de una transformación de vida. Y fíjense qué bueno todo lo que menciona, ¿no? Desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, todas las detracciones. Detracciones en otras versiones dice toda clase de chismes. O sea, a veces nos suena rara la palabra, pero es más o menos eso. Y lo peor que podemos hacer es estar con nuestra boca suelta, digamos, ¿no? Y dejarnos llevar y hacer comentarios que sin ton ni son, sin medir las consecuencias, quizás hablando mal de un hermano, y todo eso realmente termina dañando al hermano y al cuerpo de Cristo en última instancia. Eso lo vamos a estar viendo ahora. Cómo Pedro llega a las exhortaciones finales de lo que él se propone comunicar a la iglesia, con este llamado a la santidad, pero sobre todo un cuidado especial en todo lo que es las relaciones. Y es algo tan importante que nosotros cuidemos nuestras relaciones, ¿no? A veces de la forma más tonta podemos herir, podemos lastimar. A veces hacemos comentarios que pueden tocar la susceptibilidad de otro. No conocemos la historia, entonces ser respetuosos, porque a lo mejor nosotros lo decimos como sin maldad, pero la otra persona ha sufrido justo en base a algo que le pasó y es como que le tocamos a donde le duele, y eso puede producir una sensación en el hermano de inferioridad, o que se siente dejado de lado o no amado. Entonces cuidemos nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Pero fíjense que la clave de lo que Pedro está diciendo es que nosotros, si hemos gustado esa benignidad del Señor, si hemos disfrutado, como dice acá el versículo 3, no nos tiene que costar dejar de lado todas esas cosas que quizás en un tiempo hacíamos sin medir las consecuencias. Si hemos gustado la benignidad del Señor, como el Señor ha sido tan bueno para con nosotros, nosotros tenemos que obrar de la misma manera, siendo benignos con nuestro hermano. Y el secreto, ¿dónde está? En el desear la palabra. En estos 3 versículos está el secreto, digamos, ¿no?, de las relaciones. La palabra de Dios siempre nos va a iluminar, nos va a ayudar a que no cometamos esos errores, esas equivocaciones en las relaciones. Si nosotros deseamos siempre la palabra, vivir la palabra, crecer para salvación, como dice acá, difícilmente caigamos en la malicia, en el engaño, en la hipocresía, en la envidia. Es un constante llamado del apóstol Pedro a que el eje sea la palabra de Dios. Y esto también es un llamado de atención para nosotros, porque cómo estamos con la lectura de la palabra, con la meditación, la profundidad de la palabra, ¿no? Porque ella es la que constantemente nos trae en el eje de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos. Todos tenemos un momento devocional, todos tenemos un mensajito que nos llega con alguna palabra, pero no es solamente leerlo rápido para decir, bueno, ya cumplí con el devocional diario, ya oré, entregué mi día, sino ese deseo de vivir en santidad, ya que estamos leyendo esto, ¿no? Este consejo del apóstol Pedro, y Pedro ha usado tantos versículos para este llamado, que realmente en nuestras vidas los podamos aplicar de esta manera. Y yo subrayé en la página 81, el amor por la palabra de Dios y deleitarse en ella distingue, es sobre el final, ¿no? Distingue siempre a los que en verdad son salvos.
Y me preguntaba a mí misma y les pregunto a ustedes si es esto verdad en sus vidas, ¿no? Si es el amor por la palabra de Dios y deleitarnos en la palabra lo que nos distingue a nosotros. Realmente, si fuera así, no nos costaría tanto. Dice acá el Evangelio de Juan, ¿qué nos distingue? Y dijo Jesús a los judíos, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros amamos y deseamos la palabra como ahora vamos a estudiar, va a ser difícil contaminarnos con las cosas de este mundo, porque vamos a tener siempre firme en vista lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a conocer esa verdad de Dios que no nos va a confundir las mentiras de este mundo, porque este mundo es muy engañoso. Y nos dicen, bueno, pero viste ahora, las cosas cambiaron, la moral está más relajada. Sin embargo, en la palabra encontramos cómo Pedro le recomienda, ¿no es cierto?, el dejar de lado cosas que son tóxicas. Pedro quería que los cristianos fueran fieles a ese mismo anhelo hacia la palabra de Dios, motivado por el Espíritu, ¿no? Y es mi llamado en esta mañana, que ustedes también sean motivados a anhelar la palabra. No, anhelar, y ahí me quedo, ¿no? Anhelar. ¿Anhelamos la palabra o bueno? Sí, hay que leer, hay que hacer devocional, pero esa búsqueda, ¿no? Indagando en la profundidad de la palabra, porque ahí dice la palabra que vamos a conocer la verdad. Entonces, recordamos esto que Pablo introduce en el capítulo 2, pero vamos a ir viendo 5 motivaciones o 5 perspectivas que llevan a un anhelo fuerte y constante en cuanto a esto de cumplir lo que Dios nos pide. El versículo 1a, ahí sería la primera motivación. Yo se lo voy poniendo, ¿no? Donde dice versículo 1a sería la primera motivación. Para adentrarnos en la palabra, en el desear la palabra, tenemos que recordar nuestra fuente de vida. Esta primer frase que comienza la palabra, pues, equivale a por lo tanto. O sea, Pedro viene diciendo en la parte final del capítulo que la palabra del Señor permanece para siempre, la simiente incorruptible, y llega ahora a una conclusión, que los renacidos hijos de Dios deben exhibir su nueva vida en su conducta diaria. No hay tutía en esto, y Pedro es bien claro, ¿no? En cuanto a nuestro comportamiento. Tenemos que, dice acá en el versículo 2, crecer para salvación. No podemos quedarnos, no podemos estancarnos, tenemos que crecer para salvación. Recordando, ¿no es cierto?, esa obra de nuestro Señor. Y la segunda motivación en el 1b, dice, en el primero dice desechando todas esas cosas malas que ahora vamos a ir indagando. La segunda parte dice abandonando el pecado, ¿no? Dejando todas esas cosas, engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Una vez abandonando el pecado, es la segunda motivación. Tercera motivación, admitamos nuestra necesidad. Ahora vamos para allá, pero no lo quiero confundir. Entonces, ¿qué pecados tenemos que dejar? ¿De qué modo nosotros podemos de alguna manera contaminarnos con el pecado? Y bueno, son muchas las cosas, ¿no? Se nos pegan frases, ideas, pensamientos negativos, un montón de cosas si uno se pone a reflexionar sobre uno mismo. Pero acá dice que nosotros nos tenemos que esforzar por eliminar todos los pecados. Y esto es un prerequisito para mantener el anhelo por la palabra de Dios.
Si nosotros nos vamos dejando contaminar la mente, no vamos a anhelar y amar la palabra de Dios, porque cada vez eso va a ocupar más espacio en nuestra mente y menos espacio vamos a tener para el disfrute de la palabra de Dios. Lo van entendiendo, ¿no? Si llenamos nuestra mente con angustia, preocupaciones, quizás no es tanto estas cosas, pero estamos llenando nuestro corazón, no le damos lugar a lo que Pedro nos dice, que sobre todo amemos la palabra y que desde la palabra vamos a encontrar la fuerza para vivir en santidad. ¿Qué quiere decir desechando? Y me gustó esto que dice acá, quitarse la ropa sucia. Eso sería. Que constantemente hagamos una revisión. Si nosotros podemos tener la suficiente salud mental de revisarnos y ir sacando la ropa sucia de cada día, no necesitaríamos tanto quizás algunos tratamientos psicológicos y todo eso, porque lo haríamos frente al espejo de la palabra, ¿no? Enseguida uno empieza a leer y se le cae la ficha de que no está haciendo las cosas bien, de que hay cosas por mejorar. Entonces, quitarnos todas esas cosas cada día. ¿Y qué puede ser? Acá el apóstol menciona la malicia, en primer lugar. La palabra malicia se define como, hay 3 definiciones ahí muy interesantes las 3. Intención solapada de ordinario maligna, con que se dice o se hace algo. El segundo es inclinación a lo malo y contrario a la virtud. Y el tercero, una interpretación siniestra y maliciosa. Y hay una siempre propensión a pensar el mal. Es una palabra que incluye todo pecado refiriéndose a la maldad. ¡Wow! ¿No? Y eran creyentes donde Pedro está hablando, ¿no? ¿Cómo tenemos que cuidarnos de todo esto? Y como dice acá, incluye todas las corruptas costumbres del paganismo y del mundo sin Cristo. Bueno, nosotros no tenemos el paganismo como lo vivían los primeros cristianos, pero sí tenemos un paganismo acervado y que cada vez quiere chupar más las costumbres del cristiano, ¿no? Como que todo vale, todo es relativo y nos tenemos que cuidar de eso. Los siguientes pecados son ilustraciones y manifestaciones de esta malicia. Y es de notar que todos son pecados y falta de carácter que menoscaban la virtud cristiana del amor fraternal. No solamente nos menoscaban en nuestra vida cristiana personal, sino también en nuestra vida relacional. Fíjense en cuanto a esto, ¿no? Malicia, desechando la malicia. Una de las cosas que yo siempre me propuse desde jovencita es darle a las personas crédito. O sea, nunca darme el derecho de pensar mal del otro, porque no sé si es así. Puedo desconfiar, ¿no es cierto? Pero nunca tengo la certeza de que esa persona sea tan mala como pienso, o tan difícil como yo pienso, o tan embromada de alguna manera como yo pienso. Yo veo una persona y no la juzgo, quizás por su forma de vestir o algo me dice algo, aún una persona en la calle, ¿no? A eso me refiero, no lo juzgo. Desconfiar no está mal, pastora. Desconfiar. Bueno, sí, cuidar del corazón, por supuesto, pero yo no soy nadie para decir, esta persona es así, mirá cómo se viste y esto, ¿verdad? Porque debe ser así, debe ser... No tengo derecho yo a prejuzgar. Más bien manejarme con el amor de Dios, que abarca a todos, ¿no? Abarca a malos y buenos. O sea, ¿quién soy yo? Si la persona es mala, si el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿quién soy yo para juzgar?
Entonces, más bien orar y decir, bueno, esto que de alguna manera estoy pensando, Señor, si me estoy equivocando, perdóname. Pero eso ayuda mucho a quitar la malicia, porque la malicia es cuando yo retorcidamente pienso mal por algo y me doy el lujo de agrandar ese pensamiento, que a lo mejor es inválido, no es así, ¿no? O una actitud que no me gusta de un hermano, pero bueno, él es así y tiene esos rasgos, porque yo lo voy a juzgar, lo tengo que amar, no lo tengo que juzgar. Y bueno, siendo genuina, en un momento determinado digo, che, ¿por qué reaccionás así? ¿O por qué haces esto? Para preguntar e indagar, pero no para después atrás decir, oh, che, ¿qué le pasa a fulano? Mirá, como... No, con amor. Recuerdo un pasaje, no me acuerdo el contexto en este momento, ¿no? Creo que en Corintios dice que no juzgues nada antes de tiempo. Parece que tiene que ver con esto, ¿no? Uno da cuenta al Señor también. Sí. De todo pensamiento ocioso, vamos a... O sea, ni siquiera lo que soltamos. Claro. Entonces, apenas viene un pensamiento, lo tenemos que soltar delante de la presencia. Si uno lo relaciona con aquella palabra que dice que cada uno tenga a los demás como superiores al mismo, si uno entra con esa actitud ante otro, dice, ¿quién soy yo? ¿Acaso soy mejor de esa persona que yo estoy juzgando por interiormente? ¿No? Claro, cada uno tenga a los demás como superiores a uno mismo. Con ese espíritu. Sí. De las cosas. Y que nosotros también nunca vamos a agradar a todo el mundo, y a lo mejor a algunos no les choca o no les gusta alguna característica, pero vivir en amor más allá de nuestras diferencias y de nuestras formas de ser, ¿no? Así que esta palabra malicia es un poco el secreto, ¿no? Es como un poco la madre de todas las otras cosas. Si nosotros respetamos al otro y no tenemos malicia en el corazón, yo no puedo pensar, más bien pienso bien, ¿no? Bueno, tocan timbre, una persona pide, me están embaucando, bueno, más bien voy, ayudo, pónganle, ¿no? Pero Dios se ocupará de juzgar si viene con otros propósitos también. Me cuido porque no abro la puerta, ¿no es cierto? Pero bueno, y así me ha tocado ayudar a algunos jovencitos que han pasado por mi vida, que los he tenido como hijos del corazón, ¿no? Que venían a pedir a casa y no vi engaño en ellos. Adolescentes que venían a pedirme un sanguchito, algo de comer, y que ahora me traen a los hijitos para como si yo fuera la abuela, ¿no? Entonces, bueno. Otra de las cosas que tenemos que desechar, como dice acá, la hipocresía. Una palabra que fue cambiando, evolucionando, hasta el actor teatral. Voy un poco rápido porque acá lo explica muy largo, que sería como que está representando un papel. No es genuino, no hay sinceridad, hay un fingimiento. Y sobre todo, acá lo aduce al fingimiento espiritual. No tenemos que fingir. No somos, nadie nos va a obligar a nosotros, dentro de la iglesia y nosotros como pastores, a que ustedes muestren algo que no son. Y si tienen que seguir creciendo espiritualmente, bueno, los primeros que tienen que pedir oración son ustedes. Mira, estoy un poco flojo, no estoy creciendo, como dice acá, no estoy creciendo para salvación, me estoy estancando, orá por mí, busquemos un tiempo de orar juntas. Pero nada de esto de ser falluto espiritualmente mostrando algo que uno no es, porque nadie se lo pide, nadie acá en la iglesia lo va a estar, no hay un medidor como, ¿se acuerdan? El nivel de espiritualidad, estábamos todos creciendo. Y ojalá, ¿no es cierto?, nosotros como líderes y pastores nos gustaría que crezcan mucho, pero si van un poco más lento nadie lo va a estar corriendo atrás, ni levantándole el dedo acusador. Le damos opciones para crecer, como estas clases bíblicas, el seminario, los cultos, podemos hacerlo, pero nunca este fingimiento que no ayuda para nada, no ser
hipócrita. Y bueno, abrir el corazón, no estoy bien, ora por mí, antes que mostrar algo que uno no está viviendo. Tercero, como dice acá, envidias. La envidia la menciona en plural. La envidia define la actitud de quienes se resienten por la prosperidad de los otros y el deseo de poseer lo que le pertenece a otro. ¿Qué pasa con eso? Que con frecuencia lleva al rencor, lleva a la amargura y el conflicto. Cuando nosotros estamos tentados a ver al otro y cómo progresa o algo que a él le sale bien y a nosotros no, nunca dejemos llevarnos por esta sensación porque es fea. Termina lastimándonos, nos sentimos como menoscabados, desvalorizados, que al otro le va bien y a mí no, que está fallando en mí, y eso no es bueno. Es mejor cuando vienen este tipo de pensamientos, y es cierto, a lo mejor el otro es más bendecido en un determinado momento en la vida más que yo, pero eso lo decide Dios en última instancia, y no dejar contaminar mi corazón con la envidia, porque a su tiempo uno en la vida ha recibido muchas bendiciones de Dios. Pudo haber sido un momento que uno ha estado más escaso económicamente, otro podría ser otro beneficio, no digo solo lo material, ¿no? Que en cuanto a los hijos de otro y los míos no. Bueno, ustedes pónganle allí lo que podría llegar a ser, pero la envidia no lleva a ningún buen camino. Siempre trae amargura, porque es como que nos falta 5 para el peso, diría el refrán, y cuidar el corazón también de esto. Apenas viene la emoción, hay que saltarla delante de la presencia del Señor. Señor, vos se lo das a ese hermano, yo estoy en escasez con esta situación, en esta área. Bueno, te lo remito a vos, Señor, y yo sé que vos a tu tiempo vas a darme a mí también, ¿no? Justicia, ahora te digo, Marcelo, justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios y nosotros estamos siendo celosos de otro, estamos como desconfiando que Dios es justo y que da a cada uno lo que le corresponde. Y a veces el salmista se enojaba porque a los injustos le daba. Le decía al final a los que te odian, te desprecian, están llenos de bienes, pero él terminaba reconociendo de que su pensamiento no era adecuado, ¿no? Pero pastora, un pequeño comentario. Sí. A mí, por ejemplo, envidia no, pero a mí lo que me pasa a veces es que me indignan algunas cosas, pero no es envidia. Bueno, eso que, no sé, de repente ver que gente que no se merece, ¿no? Pero te haces mal a vos misma, no podés hacer nada, la persona no prospera y te estás lastimando. Entonces sí, mejor decir, te lo remito a la justicia de Dios, porque esta persona la verdad que no se merece esto. Señor, obra vos conforme a lo que vos quieras. Y el Señor obrará, pero no te cargues con eso, porque no somos Dios. En el Salmo 73 creo que habla de por qué el salmista cuestiona de por qué prosperan los impíos, por qué les va bien. Y llega un momento que dice, hasta que entrando al santuario comprendí el fin de ellos. Es como que se le hizo la luz. En definitiva pueden tener un montón de cosas, ¿sí? Pero después el Señor nos abre el entendimiento de saber que nosotros tenemos el tesoro de Dios. Que nosotros somos los ganadores. Hay algo importante en nuestra actitud, que es la comparación. Si yo me comparo, puedo generar envidia o puedo generar orgullo. Cuando yo me comparo con el otro y veo lo que el otro tiene y lo que yo no tengo, y a veces me genera envidia. Cuando me comparo con el otro y veo que yo tengo mucho más, me genera orgullo, me genera soberbia. Entonces compararme con el otro no me hace bien. Dios a cada uno le dio conforme a su necesidad,
a su forma, y como sí. dijo antes Nora, ¿no? Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Tal cual, pero yo no me refería a la comparación, me refería a que hay veces que me indigna ver que hay algunos que tienen tanto y que hay otros que tienen tan poco, no como algo personal, sino de decir, ¿cómo puede ser? Y pero así es el sistema de este mundo. Por eso el salmista también se indignaba de la riqueza de los injustos. Así que es normal, normal, lo único que cuida el corazón para que no empiece a hacer justicia por tus manos. ¿No? Sucede también que no podemos ocupar el lugar del Señor, porque Él dice, mía es la justicia y mía es la venganza. Entonces, si nosotros vamos hilvanando todo esto que se está hablando, no podemos ser injustos, porque el Señor, déjalo, si tiene más, tiene el coche, tiene la casa, tiene no sé qué, y déjalo. A veces el compañero mismo de trabajo, a mí me pasaba, decía, pero ¿cómo puede ser que tenga de todo, está igual que yo, gana igual que yo, tiene familia como yo? Pero eso pasó, pasó, yo lo dejé cuando me hicieron leer eso de mí es la justicia y mí es la venganza. Acá que yo estoy a cargo de eso. Exacto. Por eso este consejo, ¿no? Que dice que la envidia lleva al rencor, la amargura y termina haciendo un conflicto, ¿no? Entonces, eso hay que cuidar. También me viene a la mente sobre el tema, la famosa historia de la parábola de Rico y Lázaro. Como Lázaro, bueno, le habían las llagas a los perros, estaba en la pobreza, mendigaba, el rico en fiesta y viva la vida, lleno de fuerza y de todo lo que le daba la vida buena, ¿no? Entre comillas. Pero después, ¿qué pasó? Ambos murieron y en el cielo él quería ir al lugar de menos tormento y recuerda que en tu vida tuviste tus bienes y Lázaro también mal les dice. Ahora él recibe paz acá, bendición y tú tenía que subir a condenación, ¿no? O sea, la justicia de Dios que a la larga, si tarde o temprano se va a producir. Y por último, el apóstol menciona todas las detracciones, en otras versiones habla chismes, difamación, calumnia. En el original griego se utiliza el vocablo catalalia, significa hablar mal. Se refiere esencialmente a difamar el carácter de alguien, hablando generalmente a espaldas del prójimo. Y como dice acá, y realmente lo afirmo, nada hay que produzca tantos problemas y tantos quebrantamientos y que destruya tanto el amor fraternal y la unidad de los cristianos como la calumnia o el hablar mal o difamar a alguien, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les decía, cuánto tenemos que cuidarnos de abrir la boca ociosamente y decir cosas que nos pueden parecer, que a lo mejor nos agarramos de un hilito para criticar a ese hermano, pero nunca vamos a saber y conocer la profundidad de lo que ese hermano es, ¿no? Entonces, debemos luchar contra estos males. Dice acá que debemos dejarlos de lado como un traje, como decíamos, ¿no? Como una ropa sucia y eliminarlos. La lista no es extensa, pero sin duda representa el mal. El primer término, toda malicia, como yo les decía, puede abarcar todos los pecados, de modo que los lectores fueran motivados a confesar y arrepentirse, desechando, es bien claro el apóstol, ¿no? Dios habla hoy, dice, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chismes. Y en el lenguaje sencillo dice, por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni chismosos. Más bien, dice, busquen todo lo que sea bueno y ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan desesperadamente la leche de su madre, y si lo hacen así serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Esta es una linda forma de expresar lo que ahora viene.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Desechando, dejando de lado todas estas cosas que son nocivas, dañinas, tenemos que, la tercera motivación, admitir nuestra necesidad, y nuestra mayor necesidad es Dios. Dice acá, en este pasaje, Pedro comparte este fuerte anhelo por la revelación de Dios con el deseo dominante de los niños recién nacidos. Este anhelo es singular e implacable porque la vida depende de ese alimento, ¿no? Sabemos y hemos escuchado y nos ha tocado criar a los bebés con su desesperación, ¿no? de hambre y de llanto y todo lo que viene sumado, que le duele la pancita, que cuando tienen hambre, que después están llenos, que tienen gasecito, bueno. Pero todo está relacionado al alimento. Entonces, esto es lo que yo les decía en la introducción. Desear, tenemos que desear, buscar con ansias, dejar de lado esto malo, sacarnos la ropa sucia, pero ponernos, vestirnos de esa gracia que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo utiliza la palabra deseada en varios pasajes, no solamente Pedro, también Pablo. Y en todos los casos se expresa un intenso e insaciable deseo. Es la clase de ansia fuerte e incontenible que Pedro quería que sus lectores tuvieran por la palabra de Dios. Así que vayámonos de acá esta mañana pensando en esto, ¿no? En este deseo. Tenemos tantas Biblias en casa, yo veo mi biblioteca, tantas versiones, y sinceramente no es que no leo, pero podría aprovechar la riqueza de todas esas versiones y de comentarios, Biblias de estudio nuevas que han salido en los últimos años, y yo las recibí con gozo, ¿no? Cuánto para indagar, y se me escurre el tiempo y no lo puedo indagar, no puedo profundizar en esas últimas versiones con tanto conocimiento, estudiosos que han dedicado sus últimos años de vida a profundizar en estos nuevos descubrimientos arqueológicos y costumbres y culturas que se adaptan luego al significado del contexto, y ahí está, ¿no? Entonces, lo digo primero por mí, que si estamos deseando, y al desear, tendríamos que hacernos más tiempo para indagar en la palabra y en las profundidades de la palabra, más cuando hay revelación, ¿no? Que le decimos al Señor, Señor, yo tengo necesidad de que vos te reveles a mi vida. Yo, como dice acá, no quiero crecer para salvación, no quiero estancarme, no quiero conformarme con lo que ya sé, quiero seguir. Entonces, Pedro califica la palabra leche con los adjetivos espiritual y no adulterada. Pedro acaba de hablar de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, en el capítulo 1, 23 al 25. Y es razonable pensar, de acuerdo al contexto inmediato, que Pedro tiene en mente la palabra de Dios. Podemos interpretar que describe a la palabra como la fuente de la leche espiritual no adulterada que es la Biblia, ¿no? No adulterada es que, antes vieron que para hacer rendir la leche, el lechero antes le agregaba agua o al vino, cuando le vendían así en otros envases. Bueno, no mezclar ningún contenido con lo puro que es la leche espiritual, que es la palabra de Dios, ¿no? Siempre buscando revelación de Dios, palabra de Dios, y es Dios el que hable nuestro conocimiento y nos da revelación. Porque a veces podemos encontrar comentarios que no son los adecuados y que interpretan esa palabra para cualquier lado. Entonces tiene que ser palabra pura y la revelación del Espíritu Santo, ¿no? No hay en la palabra, que no haya en la palabra la menor mezcla que pueda ser nociva, y denota la idea de una ausencia de fraude y engaño. Eso siempre Pedro recalca, ¿no? Que no podemos absorber todo lo que pulula por allí, sino que tenemos que ser como esponjas,
sino que tenemos que ser filtros. Porque ahora que tenemos internet y en la pandemia nos hemos acostumbrado a ir a alimentarnos de cualquier sitio, de cualquier predicador, por más cristiano que sea, pero siempre con el filtro, no absorber todas las cosas que se enseñan, ¿no? Porque hay de todo, para todos los gustos, ¿no? Angeología, bueno, ahora creo que está de moda, de nuevo vuelven a una astrología, lo de los signos, pero como remixado, y me contaba Carol que las compañeras de la escuela de ella están con todo eso, y tanta confusión. Entonces, estos son todos engaños, ¿no? Se adultera el contenido del mensaje de Dios. Pedro entonces se enfocó en el elemento más básico, un profundo y continuo anhelo por la palabra de verdad, ¿no? La verdad, apuntando a eso y pidiendo al Espíritu Santo que nos libre del error, ¿no? Muy bien, ya sea que se trate de creyentes recién convertidos o de creyentes maduros en la fe, desear la palabra de Dios siempre es esencial para el desarrollo y madurez espiritual. Siempre va a ser esencial, seamos nuevitos o seamos ya de muchos años, siempre vamos a depender del contenido de la palabra para crecer espiritualmente. Y los creyentes debemos comprometernos a nutrirnos con regularidad y disciplina de la palabra de Dios. La cuarta motivación es buscar este crecimiento espiritual. Siempre causa tristeza observar la foto de un chiquito desnutrido, pero es triste, dice acá el comentario, ver creyentes espiritualmente desnutridos, poco desarrollados. Y todos tenemos que estar motivados para crecer fuertes y maduros en Cristo. Pedro asegura que por medio de la palabra crecerán en su salvación. Yo lo tengo acá subrayado porque me encantó, ¿no? Para que por ella crezcan para salvación. Y claro, decimos, bueno, yo ya soy salvo, pero no tenemos esta noción de decir, bueno, tengo que seguir creciendo en esta salvación tan grande que Dios me ha dado, ¿no? Crecer en la salvación. El verbo principal es crecer. Y fíjense lo que dice 2 Pedro 3, que lo vamos a ver más adelante. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Ese llamado siempre de Pedro a querer que sus oyentes crezcan, que no se estanquen, crezcan en la gracia y el conocimiento. Y el texto dice, ¿no? Desead como niños recién nacidos a leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, crecer en la salvación incluye entonces ese proceso de crecimiento. Y el último párrafo, para saltearnos algunas cosas, la exhortación de Pedro es que los creyentes crezcan por medio de la palabra, implicando esa necesidad de no estar nunca satisfechos con el desarrollo espiritual alcanzado. Es más o menos lo que estamos diciendo, ¿no? Hay una estatura de la plenitud de Cristo que vamos nosotros apuntando a ser como Cristo, y es solo posible acercarse a la madurez por medio de toda una vida de devoción, servicio y profundización de la palabra. La quinta motivación es reconocer las bendiciones de Dios. La quinta perspectiva que da Pedro es desear la palabra de Dios, que se repite, gustad en el Salmo 34:8, ¿no? Gustad y ved que es bueno el Señor. Entonces, desead como niños, gustad, crezcan en la salvación, si es que habéis gustado, dice el texto, el versículo 3, esa benignidad
del Señor. Y qué bueno esto, ¿no? De disfrutar, así como le sentimos el gustito a una rica comida o algo especial, disfrutar y ese gustito por la bondad de Dios, ¿no? Tan bueno que es nuestro Dios, tan benigno. Si es que hemos gustado esa benignidad, entonces lo da como una afirmación, ¿no? O sea, ustedes han gustado. Entonces, si han gustado esa benignidad, deseen como niños esa leche, dejando o sacándose toda esa ropa sucia. Eso sería la idea general. En primer lugar, notamos que Pedro indica que sus lectores hacía un tiempo conocieron la palabra de Dios, habían gustado. Perdón. Y Pedro quiere decir que cuando el creyente lee la Biblia, se encuentra con su Dios personal, en Jesucristo, quien le concede innumerables bendiciones. Los creyentes debemos reconocer continuamente esas bendiciones de nuestra salvación. O sea, hemos gustado, o sea, no es si es que a lo mejor han gustado la benignidad de Dios. Nosotros hemos recontra gustado, disfrutado la salvación, la bondad de Dios, cómo nos aceptó como sus hijos, siendo que estábamos alejados, apartados, totalmente imposibilitados de llegar a ser sus hijos. Sin embargo, Él nos ha hecho aceptos en Jesús. Y si hemos hecho esto con esa certeza, entonces es el desafío de reconocer que Él nos bendice, Él es el bendito y nosotros somos benditos, ¿no es cierto? Él es el bendito y Él nos bendice. Y cuánto más es este desafío del capítulo 2, los primeros versículos, cuánto más. Reconocer continuamente esas bendiciones, recordando las muchas ocasiones en que Dios nos ha contestado oraciones. Si acá tuviéramos que dar testimonio de tantas cosas que el Señor nos ha respondido en su amor, en su misericordia. Y el segundo, todas las veces que Dios ha tocado nuestras vidas con benevolencia y misericordia. Y me gusta esta frase, ¿no? Misericordia es Dios trabajando en nuestras miserias. No haciéndonos los grandes personajes, en los superhéroes espirituales, porque así como un día estamos allá en las nubes volando como Superman, otro día estamos allá abajo, ¿no? Entonces, es la misericordia del Señor, solamente su misericordia, porque Él es bueno. Y Él es el que trabaja en nosotros, en esos momentos en que nos la creemos y estamos en lo súper, y Él sigue trabajando en nosotros cuando nos venimos a picar. Sí, Marcelo. Yo tengo como premisa que yo creo que la mejor adoración es la acción de gracias. ¿No? Sí. Cuando uno recuerda todo lo que Dios hizo por uno, la acción de gracias, más que decirle que Él es grande, que es santo, que parece que uno a veces lo estuviera tratando de anular al Señor, ¿no? Pero cuando uno está en acción de gracias, reconoce todo lo que Él hizo, ¿no? Amén. Y eso nos hace bien. Y otra cosa, cuando uno se sumerge un poco en estudiar, siempre queremos más. Amén. Siempre queremos más. Yo me pongo a estudiar la Biblia, me pongo a la mañana temprano, y cuando tengo que empezar a trabajar digo, no puede ser que tenga que... No puede ser, quiero seguir estudiando, ¿no? Cosa que por ahí no nos pasa de la misma manera en el estudio secular. Pero el Señor te lleva a querer estudiar más. Muy bien, y lo que dice Marcelo sirve para la conclusión, ¿no? Esta sencilla analogía de Pedro de comparar a un bebé recién nacido que ansía la leche de su madre con un creyente de cualquier nivel de madurez que anhela ansiosamente la palabra de Dios, concluye la serie de exhortaciones del apóstol que comenzaron en 1.3, que es este resumen que yo le dije, ¿no? Un llamado a la santidad según el carácter de Dios, alcanzado por un gran costo, demostrado en el amor fraternal,
en este cuidado de no hablar mal, de no chismear, de protegernos, de cuidarnos, y demostrada por esta transformación moral, dejando de lado, desechando todas esas cosas que no ayudan. Entonces, como resultado de la salvación, los cristianos debemos responder a Dios buscando esa santidad, amando a nuestros hermanos en Cristo, protegiéndolos, cuidándolos, y a su necesidad esencial de la palabra de Dios, deseándola continuamente. Así que, bueno, hemos avanzado. Siempre me gusta a mí, cuando hablamos de respeto y el cuidado hacia el hermano, el ejemplo de los hijos de Noé. No sé si alguna vez lo he dicho acá, pero recuerdan que Noé, al empezar ya a producir el fruto de la vida, se alcoholiza, digamos, ¿no? Se excedió de la alegría de tener la cosecha de la uva, y uno de los hijos, él tenía los hijos, ¿no es cierto? Uno de los hijos dice que actuó como burlándose de él, ¿no? Y los otros dos hijos, sin siquiera mirarlo a su padre, porque aparentemente se desnudó, tendría calor el hombre, y los otros dos hijos, uno como que no le importó verlo así, ¿no es cierto?, desnudo, no hizo nada, y los otros dos, sin siquiera mirar el cuerpo de su padre, dice que tomaron como una manta y lo cubrieron, ¿no? Y después eso es como que Dios ve eso y lo juzga al hijo ¿no? Entonces, frente a la debilidad de un hermano, porque debilidades tenemos todos y podemos pasar por una situación, no digo por el alcohol, digo por situaciones así de debilidad, nosotros podemos optar a burlarnos, a reírnos, a criticar, a poner nuestros ojos y señalar esa debilidad, o ser como los otros hijos que con mucho amor cubrieron. Entonces, bendice que yo diga, mirá, la fulana de tal lo encontraron haciendo esto, aquello, o mirá qué actitud, ¿verdad? Y contárselo a todo el mundo. ¿A quién bendice? No bendice ni al hermano que estaba débil, ni a la comunidad, ni a la comunión. Entonces es algo que nosotros con Gustavo aprendimos. Si no bendice, hay cosas que Gustavo recibe en los secretos de su oficina, que ni me las dice a mí, hermano. Y yo no tengo problema ni tampoco indago, no soy curiosa, porque mi Dios no es curioso en ese aspecto, ¿no? Yo sé que ya lo trató Gustavo, que oró, cerró. Si esa persona pidió perdón, ¿quién soy yo para estar refregando su debilidad? Entonces mejor, frente a las debilidades de nuestro hermano, porque no sabemos, nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, es fácil, mirá, el hijo de fulana, nada, mirá acá, y si nos llega a nosotros a pasar, ¿qué? ¿No? Entonces, cuidemos nuestro corazón. Y realmente cuidemos, no solamente a nuestro corazón, cuidemos al hermano, porque no sabemos, ¿no es cierto?, las debilidades que como seres humanos tenemos. Y el Señor nos aceptó así, con nuestras debilidades, con nuestras fallas. Y esta salvación, como decía Pedro, ¿no es cierto?, que afectó nuestro pasado, que nos salvó de esos errores del pasado. Pero ¿quién nos dice que no podemos equivocarnos en el presente? Entonces estar muy atentos y muy sumisos delante del Señor, porque por la gracia y la misericordia que hemos buscado de Él, que Él nos va a dar las fuerzas para mantener nuestro testimonio, ¿no?, hasta el fin, como siempre uno le pide al Señor. Y saber esa esperanza, por eso nunca hay que perder la esperanza, como dice acá, de saber que Dios siempre nos va a proteger en esas debilidades, ¿no? Él va a cubrirnos, ya nos cubrió, pero nos va a seguir cubriendo a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amados. Pero nosotros no somos Dios, Él es el Dios. Entonces allí es donde se marca la diferencia. La debilidad está a flor de piel,
pero el Señor es el que realmente va haciendo la obra de misericordia y de gracia. Si es que hemos gustado su benignidad, ¿no? Su bondad. Y yo creo que todos los que estamos acá la hemos gustado y la disfrutamos. Bueno, seguimos, sí. Sí. ¿No? Y en relación al amor, a la palabra de Dios, que todo pasa por allí, ¿no? Por el amor. Y el ejemplo de si uno está enamorado o un ser querido, recibe hoy sería un email o un mensaje, dice, bueno, después más tarde lo veo, o una carta, ¿no? Como antes se hacía. Bueno, la dejo ahí, al otro día ve la carta, voy a abrir la carta de mi novio, bueno, mi novio, está hablando de ese tipo de amor. Eso no sucede. Claro. Uno recibe un mensaje cuanto antes quiere hacerlo, más sin ser amado, ¿no? Y eso creo que por ahí pasa el amor a la palabra, ¿no? De conocer no más dejarlo al autor de la palabra. para otro momento. Dice el Salmo 119, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella mi meditación. Y si uno mira la ley de la antigüedad, encuentra como que prohibiciones a comer ciertos animales, a vestir de cierta forma. Y el salmista ama eso, más allá de amar eso, porque dice, qué maravilloso, no puedo comer conejo, cuánto amo yo esa verdad. No, es como que no tiene sentido, pero si uno ama al autor de esa ley, ¿no? Que la cuestión, por ahí pasa, que, ¿no? Amar al autor, como desear leer la carta de un amado o una amada, así desear leer la carta de Dios, que es su palabra, ¿no? El amor de Dios nos mueve, relacionado con ese último pasaje, ¿no? Si es haber gustado la divinidad del Señor. Creo que esto pasa por el amor, ¿no? Cuando uno se convierte, por ejemplo, o en mi caso, por ejemplo, yo me convertí, amaba la palabra, y porque vi el amor de Dios, ¿no? Y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Pero pasa por ahí ese deseo, esa pasión de ir, no por obligación, a veces hay que disciplinarse, es cierto, sí. Pero más que nada por amor, ¿no? Quiero conocer más a este Dios tan maravilloso, mi Padre. Y cuanto más nos acercamos, más Él se revela. Porque si no nos tomamos el tiempo, no puede revelarnos si nosotros estamos viendo Netflix, por ejemplo. No es que no podamos ver una película. Pero, entienden, hay que hacer un espacio en donde nosotros liberemos nuestro caudal espiritual delante de la presencia del Señor, para que el Señor desde allí envíe, ¿no es cierto? Pero si nosotros estamos distraídos, ¿cómo nos va a hablar? No. A veces lo hace igual, ¿no? Porque somos cabezaduras, pero bueno. Gracias, Claudio, es así, ¿no? Es ese llamado a meditar en la palabra constante, que allí realmente vamos a recibir esa revelación del Señor y vamos a crecer, como dice acá, ¿no? Crecer para salvación.